Ya, entonces, correcto uso de las herramientas. Siempre, chicos, tengo que utilizar la herramienta correcta para la situación correcta. Me explico. En esta imagen nos está mostrando, ¿cierto?, el destornillador de paleta. Siempre se recomienda utilizar el destornillador de paleta en tornillos que estén hechos para el destornillador de paleta, ¿ya? No se recomienda hacer esto. ¿Por qué? ¿Quién puede deducir por qué no es recomendable poner una punta que no corresponda en otra? ¿Por qué no sería recomendable utilizar puntas que no correspondan o un destornillador que no corresponda en una punta que no es, digamos, de la forma del destornillador o de la forma del tornillo? Don Amaro dice, ¿porque se puede caer? ¿Me está preguntando o me está afirmando? Recuerden, chiquillos, nunca respondan una pregunta con otra pregunta. Dígalo nomás. Josué dice, porque puede dañar la cabeza del tornillo o porque no se puede ajustar de una manera correcta. Amaro ahí confirma, dice. Marcelo, porque después cuesta más para desatornillar. Efectivamente, chicos, como dicen ustedes, uno, que la punta, existe un tamaño de punta de destornillador para cada tornillo. Por eso hay veces que algunos están desatornillando y me dicen, profesor, no puedo. Es porque están utilizando una punta que no es la correspondiente para esa cabeza de tornillo, ¿ya? O sea, existen medidas. Es por eso que con algunos destornilladores, incluso si son de paleta y la cabeza está hecha para paleta, el destornillador, me dicen, profesor, no da, se rodó. Y no es que se haya rodado, es que la medida no corresponde a la punta de la cabeza. Eso es una parte. Lo otro, como se muestra acá en el ejemplo, si yo utilizo un destornillador de punta paleta en uno de cruz, voy a dañar la punta del tornillo, ya a la larga. Quizá no lo voy a dañar a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, pero a la larga, con el constante uso, voy a empezar a dañar la punta del tornillo. ¿Y en qué va a afectar eso? Que va a llegar en algún punto que va a quedar tan dañada la cabeza del tornillo que después con ningún destornillador voy a poder sacarlo y va a quedar ahí atrapado. Y va a tener que ser todo un parto el tratar de sacar ese tornillo que quedó atrapado. Por eso, chicos, es que es esencial. Es que si es una punta de cruz, utilizar un destornillador de cruz. Si es una punta de paleta, utilizar destornillador de paleta. Y ojo con las medidas, que siempre calce, que no quede ni muy pequeño y obviamente si queda muy grande no va a entrar, ¿no? Que se ajuste al tamaño del tornillo, ¿no? Por eso los sets, ustedes se van a fijar que los sets de destornilladores o los sets de herramientas traen muchas puntas distintas, ¿ya? Traen destornilladores con muchas puntas distintas, con muchas cabezas distintas. Eso es porque existen distintas medidas también, porque debe adaptarse la punta del destornillador a la cabeza, ¿ya? A la cabeza del tornillo. Por lo que les comentaba recién, a la larga se dañan estos elementos, ¿ya? Claro, como dice ahí don Marcelo, porque después cuesta más destornillar y por algo existen distintos destornilladores. Exactamente, por eso existe una medida específica para cada uno. Por eso me pasaba en clases anteriores que de repente estaban los chiquillos batallando 20 minutos tratando de desatornillar una placa madre, 30 minutos y me decían, profesor, esta cuestión está mala. Y veo, y claro, era porque estaban ocupando un destornillador que no era la medida del tornillo al cual querían sacar, por eso se les rodaba. Llegaba yo con el destornillador adecuado y lo sacaban en 5 segundos, ¿ya? Entonces, esos problemas ocurren, pasan.
que es porque no utilizamos la herramienta adecuada para el contexto adecuado o para el uso adecuado, ¿ya? Entonces, que a usted no le pase, ¿ya? Que a usted no le pase. Si ve que está desatornillando y se le suelta el destornillador o no gira, puede ser eso, en primera instancia, no está utilizando la herramienta correcta. Bien, por acá abajo tenemos nuevamente este amiguito que está acá, que es un, ¿cómo le podríamos llamar? No sé si estará bien dicho gancho, podríamos llamarle gancho, o pinza también, podría ser pinza. Esta pinza que es bastante útil em, para atrapar esos tornillos que a veces se nos escapan entre medio por las rendijas de la placa madre, que puede ser bastante molesto. También es recomendable utilizar atornilladores con punta imantada. No sé si han oído hablar de esos destornilladores de punta imantada, que hace que el tornillo se pegue a la punta. También son bastante útiles para estas situaciones, ¿ya? Algunos alumnos también llevaban imanes, unos imanes así más o menos grandecitos, cuando se le escapaban los tornillos también funciona. Funciona y bastante bien también. La idea, chicos, es tener cuidado de que no nos queden tornillos dando vueltas o atrapados por ahí, porque podría ser bastante peligroso, podría formar algún corte dentro del equipo, em, o simplemente puede ser algún tornillo importante en alguna pieza de nuestro equipo que nos falta algún elemento sujetador y claro, era ese tornillo que se nos había perdido o escapado. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas cosas, chiquillos, orden primordial, sobre todo con los tornillos y eso. Y por acá tenemos el multímetro, elemento también bastante importante a la hora de encontrar fallas electrónicas dentro de nuestra placa madre, para verificar también si el convertidor está entregando los voltajes necesarios a cada una de las partes de la placa madre, ¿ya? El multímetro nos va a indicar si el voltaje es el voltaje necesario, si se están entregando los 12 volts, si el convertidor está entregando los 3.3 volts necesarios o los 5 volts necesarios, etc. Consejo y recomendación, sería bueno que desde ya, si les interesa esto, se fueran armando de herramientas poco a poco, se fueran comprando, no sé, un set de destornilladores, un multímetro, pero poco a poco, no que te compres todo de una, ¿ya? Porque siempre es bueno que un técnico tenga sus propias herramientas, que ande portando siempre sus propias herramientas. Yo, por ejemplo, siempre ando con la mochila con un disco duro, con un set de destornilladores, pero no uno grande, sino uno pequeño, ¿ya? Y siempre en el trabajo tener o llevar o tener alguna maletita, siempre les recomiendo comprarse una maletita para andar trayendo sus herramientas, dejarlas en el trabajo, tener sus propias herramientas, siempre es bien mirado también. Marcelo dice, profe, una consulta, ¿el multímetro y tester es lo mismo? Claro, se le dentro de... Es que tester, cuando tú dices tester, puede ser cualquier tester. Existen tester, porque tester es testeador en inglés. Entonces, cuando tú dices tester, existen tester como el que tienen ustedes, un tester de cable de red, existen tester de amperes solamente, otros de voltajes, tester, no sé, de señal inalámbrica. El multímetro hace referencia a este, sería su nombre técnico, multímetro, que es para ver los voltajes, también ver los amperajes, ver las resistencias, ¿ya? Entonces el nombre técnico de este elemento es multímetro. Tester es para hablar de la generalidad de los testeadores, ¿ya? No entra, no, digamos, no es no te especifica algo, ¿ya? Para que se entienda. Por eso es importante que nosotros vayamos también adquiriendo un lenguaje técnico, para, ya no nos vamos a referir a esto como un tester, sino como el multímetro.
¿ya? El multímetro. Entonces, eso es cuando yo les digo hay que tener un lenguaje técnico, es que ya no le decimos la cosita del coso, sino que le decimos el tornillo o el destornillador punta de cruz o el destornillador punta de paleta, ¿ya? Entonces, a veces llegan chiquillos a la sala a pedirme cosas de la misma carrera y yo no se las entrego, me quedo callado mirándolo. Y quedan extraños, dice, vaya, profe, ¿por qué? Que le digo, ¿me puede decir bien lo que quiere? Y ahí entran en razón y dicen, y me dicen el nombre técnico de lo que necesitan, ¿ya? Entonces eso es para irse acostumbrando a utilizar el nombre de las cosas, tal cual como son. Ya en este caso, multímetro es en el nombre de este elemento. Ya chicos, sigamos entonces. ¿Dudas hasta acá? ¿Preguntas, consultas? ¿Alguna experiencia que quieran relatarnos, contar? Todo es bienvenido. Parece que nada. Bien. Sigamos entonces. Limpieza de materiales. Este es un punto bastante importante también, que es la mantención de los equipos, ¿ya? Que muchas veces el armado y desarmado, en su gran mayoría también, es para el tema de la mantención, más que el ensamblaje, digamos, desde cero. Porque el ensamblaje desde cero generalmente uno lo hace con equipamiento nuevo, ¿ya? O refaccionado, ¿cierto? Que es cuando uno se compra la placa madre nueva, las tarjetas de red, los discos SSD, en fin, todo lo que tiene un computador, ¿no? Todos los elementos del computador. La limpieza de los materiales o este mantenimiento se debe hacer con sumo cuidado en el sentido de, hay equipos chicos que ustedes se van a encontrar, van a decir, hay un poco de PC en tu tierra. O sea, es prácticamente tierra el equipo dentro. Ya ni siquiera es polvo, es tierra. Y no les hablo exageradamente. Me tocó el caso de un colega que una vez encontró hasta un ratón seco dentro de un PC, a ese nivel, a ese nivel. Nidos de arañas han encontrado. Entonces imagínate cuánto tiempo estuvo ese PC sin hacer mantención. Son cosas que uno se puede encontrar, ya se podrían encontrar usted, así que si ahí tiene fobia a los ratones o a las arañas, cuidado. Recomiendo que cuando haya un exceso de polvo, de tierra, ustedes vean demasiada tierra, demasiado polvo, trabajen con algo que aspire. Eso es una recomendación mía, no se los dicen acá, digamos, los procedimientos ni nada, porque siempre el procedimiento es soplar. Pero ¿por qué te digo aspirar? Porque de verdad que si tú aspiras ese montón de tierra, si tú te fijas que tiene un montón de tierra, mucha tierra, aspirarlo, si no tienes elementos de, perdón, soplarlo, si no tienes elementos de seguridad como filtros, ¿ya? O mascarillas, te vas a tragar o vas a respirar toda esa tierra y por su salud no es nada recomendable hacerlo. Si hay mucho exceso de tierra, les recomiendo tomar una aspiradora o algo que aspire y sacar todo ese exceso de tierra primero. Cuando logres sacar todo ese exceso de tierra, lo máximo posible, ahí luego tú desarmas y ahí comienzas con el soplador. Comienzas a soplar ya lo último que queda de tierra y ojalá hacerlo en un ambiente ventilado, ¿ya? Me acuerdo, chicos, de compañeros suyos de años anteriores de carrera, nos siguieron esta recomendación y se pusieron a soplar dentro de la sala, dentro del laboratorio. Imagínense cómo quedaron, como verdaderos empolvados, ¿ya? Y lo otro que empezaron a respirar eso.
Bueno, ahí se llevaron su buena retada primero porque empezaron a trabajar sin esperar las instrucciones y segundo porque dejaron la sala llena de polvo, ¿ya? Entonces generalmente en el sentido de que si no tengo una aspiradora para sacar el exceso de polvo y sí o sí tengo que limpiarlo, les recomiendo hacerlo en un ambiente ojalá ventilado, ¿ya? Ventilado. Obviamente tomando los resguardos del caso. No lo voy a hacer si hay mucha humedad a lo mejor, o si está lloviendo, si veo que cae agua cerca, no lo voy a hacer de esa manera. Busco un lugar seguro, ventilado, ojalá bajo techo, pero abierto, y comienzo a soplar. Pero insisto, si pueden, en primera instancia, sacar ese exceso de polvo con alguna aspiradora o un elemento así, hagan eso primero. Y luego ya cuando saquen todo ese exceso de polvo, desarmen y van limpiando, van soplando pieza por pieza. Se sopla ahí las memorias RAM, el gabinete, eh, la placa madre, ¿cierto? Lo vamos soplando. Y ahora si tienen aire comprimido, mucho mejor, mucho mejor. Recomiendo, eso sí, el aire comprimido, utilizarlo para el socket del procesador y para los sockets de la memoria RAM. ¿Ya? Porque esas son dos partes bastante delicadas y sería bueno si es que tuvieran el aire comprimido, gastar ese aire comprimido o utilizarlo en esos dos sockets que son, digamos, delicados, ¿ya? Si tienen la posibilidad, si no, con el soplador, con mucho cuidado, van sacando ese exceso de polvo que queda pegado. Tenemos el alcohol isopropólico, que es un tipo de alcohol que me permite limpiar piezas electrónicas. La idea, chiquillos, siempre del alcohol isopropólico es no tirarlo, digamos, no tirar líquido, el líquido es sobre las partes electrónicas. Mojar un paño, ojalá de microfibra, que no deje pelusas, y desde el paño comienzo a limpiar con el alcohol las partes electrónicas, como placa madre, puede ser, memoria RAM, ¿ya? Este alcohol tiene la particularidad que no daña las piezas electrónicas, alcohol isopropólico, ¿ya? Esa es una de las ventajas de utilizar ese alcohol. Y recuerden, siempre se moja el paño y desde el paño limpio, jamás echo el líquido sobre los elementos. Eso puede dañar, ya puede causar daños. Entonces recuerden, la limpieza en general, ¿cierto? Tengo exceso de polvo, retiro el exceso de polvo, ojalá con una aspiradora. Luego desarmo todas las piezas y voy limpiando pieza por pieza, las voy sopleteando, las voy soplando. Luego de que las soplo, limpio con alcohol isopropólico con un paño, ¿ya? Una vez que termine toda esta limpieza, ¿cierto? También me fijo de que el gabinete quede bien limpiecito, bien limpio. Comienzo el armado de vuelta, ¿ya? Comienzo el armado de vuelta, armar las piezas totalmente, y una vez que termine todo el armado interior, cierro y comienzo la limpieza exterior. La limpieza exterior de la misma manera. Y puedo utilizar otros elementos de limpieza como lustramuebles, Poet, Sif, no sé, los elementos que tenemos en la casa, sirven. Sirven para limpiar, digamos, el gabinete exterior. Ya van a ayudar. Pero siempre recuerden, el líquido, el elemento debe ir a un paño, al paño primero, ¿ya? Para hacer la limpieza. Recomendaciones siempre, chicos. Cuando me entreguen un equipo, cuando un cliente confía en mí y quiere que yo le repare el equipo, usted siempre entregue el equipo limpio, limpio y ojalá con un buen olor, con utilizar algún elemento que deje un olor, digamos, que se sienta en el equipo, que parezca nuevo, ¿ya? Eso va a hablar muy bien de su trabajo, ¿ya? Incluso, por ejemplo, si te mandan el equipo a formatear, que es un trabajo netamente de software, usted limpie el equipo por fuera también. Hágalo como como un extra, como una yapita, como un sello suyo. Déjele el equipo limpiecito, ¿ya? Y con un buen olor. Incluso si te lo mandaron a formatear simplemente, a poner un nuevo sistema operativo, usted se lo deja, pero impecable. Ahí está, señor cliente. Y eso, chiquillos, insisto,
siempre lo limpio, siempre lo, digamos, lo lindo, lo limpio, el buen olor va a llamar la atención. Va a decir, ah, esto marca una diferencia. Y eso va a hacer que después ese mismo cliente o usuario te va a recomendar o va a hablar bien de ti. Va a decir, no, este cabro, esta cabra me deja los computadores, pero geniales, bonitos. Y simplemente por hacer una limpieza solo. Pasarle un pañito, dejarlo bien, bien cuidado. Entonces, esas son las recomendaciones. Bueno, acá nos dan más o menos como qué hacer con cada elemento del computador. Por ejemplo, nos dicen que el gabinete del PC y parte externa del monitor, solución de limpieza, solución se refiere a líquido de limpieza suave. Como les decía, puede ser Poet, Lustramueble, incluso esta misma cera para automóviles, pero un poco más cara, también sirve. Renovador de esta pintura de automóviles también los deja bastante bonito, pero es más caro. Y paño que no deje pelusas. ¿Ya? Generalmente paños de el wipe que se le llama acá, que es este algodón hilachado, hecho hilachas. También paños de algodón, 100% algodón, dejan, digamos, no dejan pelusas, los de buena calidad. Las pantallas de LCD dice solución de limpieza para pantallas. Ojalá para las pantallas utilizar líquido especial para pantallas. Ojalá, ¿ya? Si no, también te recomiendan agua destilada. ¿Por qué el agua destilada, dirán ustedes? Porque el agua destilada no trae minerales, ¿ya? Ese mineral que trae el agua normal podría rayarte a la larga, obviamente. Te comienza a rayar lo que es la pantalla. ¿Ya? Por eso se dice agua destilada, que es un agua que viene sin minerales, desmineralizada también. Y paño que no deje pelus. ¿Ya? Las pantallas CRT son estas pantallas antiguas, estas que venían con colita, que ya están en desuso. Por eso no vamos a entrar en detalles, porque ya no vamos a encontrar. Disipador térmico con aire comprimido. El disipador térmico habla de, ojalá lo que les comentaba, al procesador, a la parte del procesador y de la RAM, a los sockets de la RAM y del procesador, ojalá digo, utilizar aire comprimido para limpiarlo, porque el aire comprimido trae mayor poder de presión de fuerza en el aire, mayor fuerza, y puede sacar todas las pelusas que podrían interferir eh, al correcto contacto de los pines. Ahora, si no tengo, el soplador de aire va a funcionar bien igual, pero como les digo, la limpieza más minuciosa es con aire comprimido. Las RAM se puede limpiar con alcohol isopropólico, no va a ocurrir nada, ¿ya? Puede ser con un hisopo, que son estos para limpiarse las orejitas, ¿ya? Usted lo unta en este alcohol y limpia los contactos de la memoria RAM, ¿ya? Se puede limpiar con el alcohol isopropólico. El teclado se recomienda utilizar aspiradora. Aspiradora portátil también, que son estas más pequeñitas que se utilizan para los automóviles, pero son más escasas. Creo que en Estación Central vi por ahí en un post de Facebook de estos grupos de informáticos, un tipo compró una aspiradora mini, una aspiradora chiquitita de 1.000 pesos, comentó que la compró sin ninguna fe, solo para probarla, y dijo que era bastante buena y le costó 1.000 pesos una aspiradora chiquitita, que efectivamente justamente es para los teclados. Y la compró por 1.000 pesos en May, en barrio de Estación Central, donde venden todo por mayorista. Por lo menos acá en las ferias locales yo no la he visto todavía, ¿ya? Pero si alguien tiene la posibilidad de andar por allá y la ve, y se la quiere comprar, nos comenta qué tal le fue. Ideal para, dijo que le funcionó bastante bien para limpiar el teclado de su computador. Así que por 1.000 pesos no es tan caro, es asequible. Bueno, y el mouse, solución de limpieza suave y paño que no deje pelusa, también porque sabemos que el mouse, sobre todo que lo manejamos de manera manual, obviamente con nuestras manos producen un tipo de sebo, una grasa, que con el tiempo se va pegando en el mouse y va haciendo
que funciona de manera incorrecta, sobre todo el scroll. No sé si le ha pasado a alguno que el scroll a veces no toma, es porque se junta grasa en esta parte y hace que unas rueditas que trae internamente pasen de largo por esa grasa y es como que no te toma, no agarra. Entonces, de vez en cuando con un hisopo también, de estos para la orejita, usted lo pasa por ahí con alcohol isopropólico o con cualquier elemento de limpieza, desengrasante también, se lo va pasando por acá y le va quitando ese exceso de grasa y se soluciona el problema de que no toma el scroll, ¿ya? Lo mismo con el tiempo se va juntando esa grasa por debajo de tu mouse y va haciendo que no funcione, se eche a perder, ¿ya? Esto es porque nuestras manos producen el sebo, se llama sebo ese de esa grasa, que nosotros de repente la podemos ver que se juntan en las manillas de las puertas o en los enchufes, perdón, en los switches de encendido y apagado de la luz, ¿ya? Como les digo, con el tiempo eso se va juntando y hace que los dispositivos no funcionen de manera correcta. Lo mismo en el teclado también. Lo mismo en el teclado. Por eso es importante de repente pasar un pañito con estas soluciones para que no vaya afectando porque esa grasa va entrando de a poco internamente a que nosotros no lo vemos, pero internamente se va juntando. ¿Ya? Y bien, chicos, eso sería todo hasta acá. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, consulta que quieran realizar, algo que compartir. ¿Todo bien? Ya chicos, entonces vamos a cerrar la clase del día de hoy. Y para los que no han participado en la clase, les recomiendo participar ahora en el resumen de la clase para que puedan quedar presentes, si no, quedarán los que solamente han participado, digamos, cuando se los pedí. Entonces chicos, vamos resumiendo la clase del día de hoy. ¿Qué podemos concluir? Ya, Marcelo Ferreira dice que hay que tener orden. Amaro dice que vemos cómo utilizar el destornillador. David Salinas, hablamos sobre la limpieza del PC y entregarlo siempre ordenado y limpio. Paz Martínez nos dice que hablamos de las pulseras y la alfombrilla antiestática. Ya, ahora vamos, entremos en detalle con cada una de esas cosas que ustedes han nombrado. Por ejemplo, en el orden. ¿Por qué es importante el orden? Porque decimos orden, sí. ¿Y qué? Pero ¿por qué es la importancia del orden? Ahí Paz nos confirma para no perder piezas, lo primero, ¿cierto? El orden nos va a ayudar a mantener o nos va a ayudar a que no se pierdan las piezas. Súper importante. Esencial por ese tema. Don Amaro decía cómo utilizar el destornillador. ¿Por qué? ¿Cuál es la importancia del correcto uso de la herramienta? Según lo que hablamos. Josué dice, profe, ¿cómo fue la pregunta? No se disculpe, don José, no hay problema, repetimos. La pregunta es, ¿cuál es el sentido de utilizar correctamente las herramientas? O utilizar la herramienta correcta para el elemento correcto.
Por ejemplo, lo que les hablaba del destornillador. Muy bien, Marcelo, para no dañar los componentes, ¿cierto? Y exactamente como dice don Josué este también, porque para la larga que no generemos daños en las piezas. Porque quizá un destornillador más chico nos va a servir para una cabeza de tornillo más grande, ¿cierto? Nos va a servir en ese instante. Va a decir, ah, pero el profe me dijo que no, pero igual me sirve. Pero tú créaslo o no, a la larga estás echando a perder, si no estás echando a perder el tornillo en sí, estás echando a perder el destornillador. ¿Ya? Aunque tú no lo veas, a la larga ocurre el daño y va a llegar un punto en que tu herramienta se va a echar a perder. ¿Ya? Y la idea, chiquillos, es que si yo invierto en una herramienta, la herramienta me sirva para lo que fue, para el tiempo que fue hecha o para el cual fue fabricada, pues que no estemos gastando plata siempre en herramientas o rompiendo las cabezas de los tornillos y estar gastando. Por eso es utilizar la herramienta correcta y debidamente, ¿ya? Es para eso. Insisto, puede que tú utilices la herramienta que no corresponde y te funciona, pero yo a lo que te hablo es de un daño a la larga que se genera, o incluso en el mismo instante te vas a dar cuenta que la herramienta no te está sirviendo, no te está ayudando. Y es por eso, porque no estás utilizando la herramienta adecuada para lo que necesitas. Así que bien. Don David arriba había dicho que hablamos sobre la limpieza del PC, entregarlo siempre ordenado y limpio. ¿Y por qué era importante la limpieza del PC y siempre entregarlo ordenado y limpio? Muy bien, don Amaro, para que demos una buena imagen de nosotros mismos. Habla del trabajo que uno hace, ¿cierto? Y eso en general en la vida, chiquillos, pues en general es como un consejo de vida que traten de siempre ser ordenados, de mantener, no sé, su pieza ordenada, de estar siempre limpios, de bañarse, estar siempre con la higiene ahí, porque eso habla bien de usted, porque es preocupado, que tiene preocupación de usted y de lo que hace. Claro, ahí Marcelo dice también para que se mantenga en un buen estado, efectivamente. Profe, eso hablaría muy bien de nuestro trabajo y así nos recomendarían con otras personas. Exactamente. Y eso es cierto, aunque usted no lo crea, es cierto. La mejor publicidad es el boca a boca, cuando te van recomendando. Las mismas personas, tus mismos clientes te van recomendando con otros, es la mejor publicidad. ¿Y eso cómo se logra? Con un buen trabajo, con estos pequeños detalles que pueden parecer como cualquier cosa, pero en verdad no son cualquier cosa. Funciona. Y el hecho de mantener el PC limpio, hacerle limpieza a nuestro PC, es por el tema del rendimiento. Recuerda que si nuestro PC está tapado en polvo, eso quiere decir que ese mismo polvo actúa como si estuviésemos poniéndole una capa de una manta al equipo y el calor no logra salir de manera correcta y el equipo no va a funcionar correctamente. Entonces, de hecho, a veces la solución para los problemas de un PC es una buena limpieza, un buen mantenimiento y el PC funciona 100% después, sin ningún problema. ¿No? Y nos había quedado algo más que habían dicho. Sí, La Paz nos habló de la pulsera y la alfombrilla antiestática y después Benjamín nos dijo de los elementos para limpiar, de limpieza. Entonces, ¿cuál es el correcto uso de la alfombrilla y de la pulsera antiestática? Claro, Benjamín, o sea, es para no dañar los componentes como la RAM, pero ¿cuál es el correcto uso? Claro, don Amaro dice descargarse cada vez. Claro, o sea, la pulsera es para botar esa carga que nosotros vamos adquiriendo.
Claro, o sea, lo que ustedes me están diciendo es la explicación de lo que hace, porque José me dice también que aísla la carga electrostática, más que aísla la absorbe en nuestro cuerpo y así no nos permite dañar ningún componente, efectivamente porque la absorbe y la bota. Entonces recuerden, lo que me están haciendo aquí ustedes es explicarme cómo funciona. La pregunta era cómo utilizarla correctamente. ¿Y cómo se utiliza correctamente? A la pulsera, ¿cierto? Y de la mano tiene que ir conectada, ¿hacia dónde? Hacia cualquier, como dice Don Amaro, hacia tierra, hacia cualquier conexión que esté hacia tierra. Puede ser, no sé, la misma mesa que estoy trabajando a lo mejor, cualquier cosa que esté topando tierra, ¿ya? Insisto, porque nosotros como vamos a estar se recomienda siempre trabajar cualquier cosa que trabajemos en electrónica, y eso nos habló acá, con suela de goma, ¿ya? Porque la goma aísla, ¿ya? Zapatos con goma, la goma aísla, entonces la descarga no se va hacia la tierra por usted. Entonces, conectarlo hacia tierra y lo mismo para la alfombrilla, mismo caso para la alfombrilla, solamente que la alfombrilla no la vamos a tener a nuestro cuerpo directamente, aunque hay algunas que sí vienen con la pulsera que la conectan a la alfombrilla y la alfombrilla se la descarga, pero ya eso es un exceso, digamos. Pero existe también y, como dice el dicho, Juan Segura vivió muchos años, ¿ya? El asegurarse el doble hace que disminuyamos al mínimo el riesgo y esa es la idea, chiquillos. Entonces, en grandes conclusiones, eh, los, los accidentes, los daños que puedan ocurrir, las cosas que puedan pasar, están siempre, chiquillos, a la orden del día. Siempre, a pesar de que nosotros sigamos al 100%, perdón, sigamos al 100% em, los procedimientos, digamos, las medidas de seguridad, estemos con todos nuestros implementos de seguridad, siempre va a haber aunque sea una mínima, va a haber una posibilidad de que ocurra un accidente, ¿ya? Siempre va a existir una mínima posibilidad. Como les decía, lo que nosotros tratamos de hacer es esa posibilidad de accidente siempre disminuirla, pero al mínimo, a lo mínimo, a lo mínimo. Pero insisto, siempre va a existir la posibilidad de que ocurra un accidente. La idea es que ojalá sea al mínimo y ojalá que no ocurra derechamente, que no pase. O que si pasa algo sea algo mínimo, ¿ya? Algo no grave. ¿Por qué dirán ustedes? Porque siempre hay un factor externo que nosotros no podemos manejar. Hay cosas que nosotros no manejamos, que están fuera de nuestro poder, ¿ya? Y ese es el factor que nosotros no podemos manejar y que está siempre ahí latente. Entonces nosotros tenemos que por lo menos lo que está en nuestras manos, controlarlo y disminuirlo al mínimo, ¿ya? Entonces, entendiendo eso y sacando en grandes conclusiones, chiquillos, la seguridad es importante. Ningún trabajo ni nada vale que usted pierda un ojo, que pierda una mano, que pierda la vida, ¿ya? Entonces, si no están las condiciones para realizar un trabajo, ya sea en la escuela, sea en su trabajo, en su práctica o donde sea, yo le recomiendo que no lo haga, que no se exponga. Ahora, si usted lo quiere hacer, siempre usted asuma la responsabilidad como individuo, ¿ya? Como individuo de decir, bueno, lo voy a hacer bajo mi propia responsabilidad. Pero chiquillos, insisto, si no están las medidas, usted no lo haga. Porque recuperar un ojo prácticamente imposible, una mano prácticamente imposible, o si te ponen una prótesis no va a ser lo mismo, ¿ya? Lo mismo sufrir quemaduras, no es para nada agradable quemarse, menos por electricidad, eh, que una quemadura terrible porque son quemaduras internas, ¿ya? Así que eso, recuerden que la idea tampoco es trabajar con miedo, es tenerle miedo a trabajar, sino es tener respeto hacia dónde voy a trabajar, no subestimar el lugar donde voy a trabajar y tampoco creer que me las sé todas, ¿ya? Que decir, a mí no me va a pasar, ¿cómo me va a pasar esto a mí? Ese es el principal error, el creer que no te va a pasar. Y el otro grave error es trabajar con miedo también. No es trabajar con miedo, es trabajar con respeto, siguiendo los procedimientos, las pautas
y asegurándose de que todo esté correcto. Bien, chiquillos. ¿Dudas, consultas? ¿Estamos bien hasta acá? Para que cerremos esta clase, ya que tengo que darles una información buena, una buena información. Yo creo que se van a alegrar de esta información que les voy a dar. Ya está todo bien, parece. El resto todo ok, ninguna pregunta. ¿Podemos cerrar entonces? Ya, voy entonces a detener la grabación. Hasta luego los que están viendo la grabación.